En Argentina, la situación económica ya crítica desde muchos años se agravó bruscamente durante el año 2001. La crisis se extiende a todas las capas de la sociedad. Un tercio de la población se encuentra entonces bajo el umbral de pobreza. En diciembre, manifestaciones, revueltas y saqueos estallan en todo el país. El 19 de diciembre del 2001, en Buenos Aires, la muchedumbre invade espontáneamente la calle. Toman el Congreso, incendian el Ministerio de la Economía, devastan los bancos, saquean los negocios. El gobierno decreta el estado de sitio. El 20 de diciembre, la movilización se amplifica y se radicaliza. La muchedumbre rechaza el conjunto de la clase política a los gritos de que se vayan todos. El gobierno dimite. En esos días, la policía mata más de 30 personas. Cientos de otras son heridas. Oficialmente, se denumbran 3.273 detenidos. A pesar de la represión, el movimiento continúa. Durante varios meses, los barrios se organizan, asambleas populares se ponen de pie, las manifestaciones y los cortes de ruta se multiplican. 3 gobiernos se suceden antes que sean organizadas las elecciones de abril 2003, ganadas por Néstor Kirchner. Depende también de la mirada que se haga del 19 y el 20. A mí me parece mucho más importante, hay mucha desilusión en cuanto a lo que pasó en las elecciones, por ejemplo, ¿no? Que muchos argentinos fueron a votar. Nosotros la verdad que la lógica del 19 y 20 no pasaba por comprenderlo desde ahí, sino por comprenderlo desde qué iba surgiendo en cada lugar concreto, ¿no? De lucha, en las asambleas, en los movimientos. Y hoy, por ejemplo, está el tema de que, bueno, es decir, prácticamente esa manifestación que había en la calle en torno al 19 y el 20 ya no se da. Yo creo que es mucho más interesante lo que dejó todo eso, que son, aunque sean pequeños números de asambleas, de movimientos, es mucho más interesante que todo eso que se veía en la calle, por lo que se está proponiendo, ¿no? De estas distintas asambleas. Hoy nos encontramos más en la articulación, en el compartir la práctica cotidiana, concreta, ¿no? Y eso es muy, muy rico. Es mucho más interesante lo que quedó detrás de los cacerolazos, lo que se puede construir detrás de estos cacerolazos, que la cantidad de gente que veíamos en la calle. Si bien eso te genera expectativas, te genera, te potencia, ¿no?, en la lucha, pero mirar lo que está pasando en cada lugar concreto es interesante. Un momento de definiciones, ¿no? De Exacto. ciertas definiciones. Quizás uno se lleva a ciertas desilusiones también en algunos momentos, pero como que te permite definirte y eso fortalece la afinidad entre quienes coinciden, ¿no? Seguramente el 19 de diciembre, bueno, hubo una culminación de una etapa de luchas muy grande que, bueno, alcanzó para lo que alcanzó, ¿no? Pero queda una gran tarea de que garantizar que se vayan todos sea efectivo, ¿no? No pudimos garantizar ese que se vayan todos. En la práctica concreta éramos totalmente diferentes, porque entendimos de manera muy diferente de qué significa que se vayan todos, ¿no? Algunos se quedaron construyendo el poder que estaba vacío, el poder del Estado institucional, y otros pensamos que había que consolidar y fortalecer organizaciones territoriales, barriales, articular, es decir, por eso el análisis es muy diverso sobre el 19 y 20, ¿no?
Cajamarca me parece un antes y un después. Nosotros vemos que la radicalidad del 19-20, que fue la expresión, bueno, a lo mejor decíamos la soledad, ¿no? Porque no fue que estaba, de hecho teníamos la sociedad en contra con muchas cosas, ¿no? Que se hacían. Sin embargo, en un momento esos que miraban para Europa o para el primer mundo comenzaron a mirar su país, ¿no? Y como ellos también eran parte ya de ese país que negaban. Y fue muy fuerte ese encuentro, ¿no? Ese vínculo que en un momento, bueno, era desconfianza, pero hoy podemos decir de que ha habido como un acercamiento, ¿no? Y han comenzado a ver que ellos son parte de un país que negaba. Y parte de Latinoamérica. Y parte de Latinoamérica, porque Argentina siempre fue clase media, exacto, mirando a Europa, como progreso, arriba, como ideal de sociedad. Pero somos optimistas porque queda un saldo de luchas y de organizaciones que hoy están en toda la Argentina, a lo mejor de una manera muy que no es qué organización o qué luchas que hacen, pero que ya la gente se está encontrando, se ha roto el miedo, porque una de las cosas que acá quisieron hacer es volver a erradicar el miedo que la dictadura generó, ¿no? El terror a participar, el terror a tener iniciativas indirectas. Bueno, se trabajó para eso, ¿no? El terrorismo Estado fue un salto, digamos, de terror en la población, diciendo, no, si yo participo me matan, es peligroso, ¿no? Fue un mensaje muy marcado. Creo que en Argentina se ha perdido el miedo y eso es buenísimo, ¿no? Hay algunos compañeros que dicen que es como la marea, ¿no? Cuando el río desborda. El 19-20 fue como un desborde del río. Hoy la marea bajó, pero quedan las costas fértiles como para poder seguir sembrando la radicalidad, ¿no? Y bueno, y los sueños de una sociedad nueva. Chacarera, chacarera, cantar de los piqueteros, que se aprean al pueblo, coraje y fuego en el sendero. ¡Esa! ¡Esa, mamá! Chacarera, chacarera, canto de los piqueteros, que se marginan al pobre, coraje y fuego encendemos. Cuando llego a la cortada de la ruta 34, ahí están los piqueteros para pelearles un rato. Un buen rato es un decir, hasta la muerte estaremos. Nosotros los piqueteros nunca retrocederemos. Chacarera, chacarera, canto de los piqueteros, que si me arrean al pueblo, coraje y fuego encendemos. A ver la vuelta. Va la segunda. Esa. El país está cansado de camisa almidonada, políticos patronales, buitres que la ley ampara. Los milicos represores apalean a la gente que pide pan y trabajo, cosas que el hombre merece. Durante 10 años fueron muy oscuros, no se veía nada, no había ni una perspectiva, pues parece que estaba todo muy controlado y un cierto consenso de la población también con esta política del progreso, ¿no? Del famoso milagro argentino entrar al primer mundo que nos vendió todos estos tipos. Estaba Carlos Menem de presidente, el proceso de privatizaciones y de desocupación estaba llegando así a porcentajes elevados, ¿no? En un momento donde se agudizó, hemos entrado en una crisis espantosa en el sentido de que en un país productor de alimentos como la Argentina, que puede producir para 500 millones de personas, haya hambre y se están muriendo mucha gente, ¿no? Hay muerte en Argentina. La clase media, es decir, había un cierto sector de la sociedad que todavía seguía esperanzada en las privatizaciones, en el progreso del neoliberalismo y todo eso, ¿no? La población, digamos, lo votó, lo avaló, se tragó el discurso del progreso, el primer mundo,
y bueno, acá están los resultados, ¿no? Pero comenzaban a ver como también así luces que nos iban despertando en algo nuevo, ¿no? Como por ejemplo lo de Cutralcó y lo de Moscón y los primeros cortes de ruta que se dieron justamente contra la privatización del petróleo, ¿no? Por Repsol y YPF. No fue precisamente la clase obrera organizada la que tuvo la iniciativa, fueron los sectores desocupados los que tuvieron una fuerza y una radicalidad como hace muchos años en Argentina no se veía. Eso era comenzó en el 96, 95, 96. Esas primeras estos primeros cortes de ruta se convirtieron en verdaderas puebladas, porque Mosconi, por ejemplo, es un pueblo que se constituyó en torno al trabajo del petróleo, y al ser privatizada la empresa, muchos trabajadores quedan despedidos, se reduce el personal, se trae mano calificada de otros lados, y el pueblo como que se convierte en un pueblo fantasma, ¿no? Así que en estas protestas, en estos cortes de ruta, participa prácticamente todo el pueblo, ¿no? Así que bueno, acá en el conurbano comienza a darse las primeras expresiones de organización en torno a la lucha contra el desempleo y contra la miseria que produce eso, ¿no? Y por otro lado estábamos como también, es decir, nos encontrábamos todavía o todavía existe el cuco de la dictadura militar, ¿no? El terrorismo de Estado que ejerció la dictadura, y bueno, este temor de levantar los brazos y denunciar y reclamar por los derechos que nos van quitando, ¿no? Pongan allá, del otro lado. Guarda acá. Compañero, callado la boca, compañero. Hagamos un cordón, si no se habla. Hagamos un cordón, no hables, tranquilo. No vas a sacar armas. Laucha. Van a tener. Dale, mondongo. Mira, acá tengo uno. Tragándome tu amor. Si estamos enamorados, ¿por qué no tener valor? Decirles que nos queremos, dejar libre al corazón. Buenos Aires, La Palma, ya. Por lo que yo te quiero, tienes que acostumbrarme. Por lo que yo te quiero, amor, al no tenerte aquí. Yo le había puesto ahí. Si no, no sé.
Bueno, ¿Está ahí? Sí, ¿O no? no puedo pasar. ¿Qué nuevo? Se trabaja el cuero, marroquinería. Hacemos sandalias, mocasines estamos aprendiendo a hacer. Le falta terminar, recién está puesto de norma. Falta la suela, cepillarlo, ponerle los ojalillos. O sea, tiene un proceso más todavía. ¿Cómo la pregunta? ¿De dónde surgió la idea del taller este? Y bueno, de un compañero que está en la organización que conoce el oficio, o sea, es artesano. Veíamos también la necesidad que teníamos en el barrio y bueno, y empezamos a hacer zapatos, sandalias, eso hacemos en el verano, y ahora como estamos un poco que hace frío, estamos haciendo los zapatos, los cheyennes. Qué sé yo, los zapatos se venden al costo a los compañeros. Y si hay algún excedente que se pueda vender afuera, que no sean los compañeros, que se pueda vender afuera, ese excedente iría para el comedor o copa de leche, que también están funcionando. El taller hace 5 años que está, que yo tengo una organización más o menos 4 años. Llegué al movimiento primero porque estaba desocupado, veía que era un movimiento desocupado y veía la forma que se organizaban, cuál era el método. Y bueno, y me interesó primero por la necesidad de cobrar un plan. Que al ser desocupado no tenía nada. ¿Cobrar un plan? Sí, un suicidio que supuestamente da el gobierno, pero no sé cómo explicarlo. Es, a través del problema de desocupación que hubo, que fue muy grande en toda la Argentina, surgían diferentes movimientos desocupados, que a través de la presión de los cortes de ruta y demás, se logró que el gobierno dé un subsidio, vendría a ser como de 150 pesos, que al cambio de que uno esté trabajando. En un principio el Estado lo quería, pero bajo municipio, o sea, la gente trabajaba en el municipio, barriendo calles y demás. Y ellos ponían un puntero político que trataba de captarlos. Porque los compañeros le sacaban la mitad del subsidio, los punteros, echaban a los trabajadores municipales y llevaban a la gente desocupada a barrer los centros comerciales. Por ahí agregar que este programa, el Plan Trabajar, fue con, digamos, la decisión del Banco Mundial, ¿no? Organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, porque necesariamente se sabía que la contradicción, ¿no?, del desempleo iba a estallar. Entonces fue pensado de alguna manera como un colchón para frenar la protesta social, diciendo, bueno, otorgamos algo para que esto no estalle. Fue una discusión muy fuerte con la izquierda, los partidos, sobre todo de izquierda, que en el comienzo decían que bueno, era prostituirse aceptar un subsidio de este tipo. Para nosotros significaba el comienzo de la autoorganización en base a una reivindicación concreta que muchas familias constituye su único ingreso, es lo único que tienen, pero que de ninguna manera constituye para nosotros una subordinación a la política del Estado. Desde que comenzamos como organizaciones, nosotros lo único que se hace del Estado es emitir un cheque que una vez al mes los compañeros van y cobran. Después el trabajo, la organización, el municipio, la institución no tiene nada que hacer, ¿no? O sea, todo eso lo hacemos nosotros. Los movimientos sociales lo que hicieron es tratar de armar estos talleres productivos que traten, una vez que los planes sociales no estén más, de que la gente pueda trabajar en algo y un taller autosustentable. Y arrancarle a los punteros políticos también el tema de tener como a la gente, no sé cómo se dice, pero presionada políticamente, para que dejara el movimiento, para que votara tal o cual partido. Entonces de esa forma, a través de una autogestión, se evitaba todos esos problemas que traían los punteros políticos. ¿Por qué le hizo? Yo soy el desocupado. ¿Por qué me miras así? Que a vos ya te anda pasando lo que antes me pasó a mí.
La empresa en que trabajabas cerró y se metió a importar, y al gringo se le hizo socia nuestra vieja patronal, y al gringo se le hizo socia nuestra vieja patronal. Desocupado vengo a pelear, es mi derecho y no voy a achicar. Desocupado vengo a pelear, mi patria no van a robar. Desocupado vengo a pelear, es mi derecho y no sé achicar. Desocupado voy a pelear, mi patria no van a robar. Esa también, no, pero esa la cantamos. Y las primeras asambleas eran numerosas, es decir, creo que me acuerdo con la primera convocatoria que se hizo, bueno, para juntarnos entre vecinos y empezar a discutir cómo hacer ante el desempleo, o sea, qué cosas hacer, ¿no? La presencia fue de 300 compañeros, más o menos, 300 vecinos, de muchas mujeres, el 90% mujeres. Y el movimiento de entrada no teníamos mucha claridad, pero sí lo que no queríamos, ¿no? Lo que no queríamos hacer, no queríamos un movimiento tradicional ligado ni a la iglesia ni a los sindicatos, porque siempre vimos las traiciones, ¿no? A las luchas. Entonces decíamos que tenía que ser una organización donde, bueno, eso no dependiera de 2 o 3 personas, sino que fuera el colectivo el que garantizara que eso, bueno, no terminara en una entrega o traición. Entonces, a través de roles que se derivaban de la asamblea, se fue, bueno, elaborando una forma organizativa que tenía que ver con la participación, el involucrarse, que no fuera una organización de asistencialismo, a pesar de que hay mucha necesidad, romper con el asistencialismo, es decir, no, la dignidad que queremos se recupera con nuestra lucha. No que alguien me está dando las cosas, sino que la conseguimos, somos protagonistas y sujetos, ¿no? Siempre el peronismo tuvo una actitud hostil, ¿no?, hacia estas organizaciones, que se ha traducido en, bueno, primero en campaña de difamación, de meter miedo a la gente, y la violencia, ¿no?, la presencia de la violencia, gente armada que viene, digamos, ya para matar o aterrorizar, ¿no? Nosotros o sea, tenemos así una tradición muy fuerte, ¿no? Fortalecido por el peronismo, el tema del asistencialismo, el clientelismo político, ¿no? Y muchos de los que participaron en las primeras asambleas esperaban esto justamente, ¿no? Que desde la iglesia, desde algún lugar, desde algún movimiento se resuelva la necesidad, y la propuesta era contrario, ¿no? Era, bueno, hagamos entre todos. Sí, en el 97 éramos un solo barrio, después con los planes de lucha se van incorporando distintas, porque había gente que venía de lugares muy lejos, entonces después fuimos haciendo un trabajo de desarrollar en las propias barrios lo que llamamos los galpones, ¿no?, que se fueron buscando lugares comunitarios, ¿sí?, donde hacer las asambleas y eso. Hoy somos 6 barrios acá en Solano, son 500, 600, digamos, personas que tienen, digamos, bueno, regularmente participación. Éramos 1500 en un momento, hubo un momento de crecimiento muy fuerte, pero bueno, con muchas dificultades porque falta de experiencia, todo lo que significa los conflictos grupales. Entonces fue un momento, ¿no?, que bueno, crecimos mucho, pero ahora estamos un poquito más cómodos en el sentido de que no es nuestra intención generar una organización de masa, masiva, así numerosa, sino que es tener los ámbitos para poder profundizar. Entonces, se estaban desarrollando movimientos que no solamente buscaban los recursos necesarios de la administración de estos planes, sino que ya hacíamos la acción directa, ¿no?, cuando se agotaba el diálogo y no estaban de alguna manera así dando vueltas y las cosas no salían, vamos a la acción directa. Y la acción directa, bueno, comenzó muy modestamente, ¿no?, una movilización, un campamento, una olla popular para llegar al corte ruta. Nuestro primer corte ruta, bueno, duró una semana entera acá en la zona y termina un día viernes con represión. Tenemos 28 compañeros detenidos, procesados. Vamos el chaval para la Yo soy el desocupado, ¿por qué me miras así? Si a vos ya te anda pasando lo que antes me pasó a mí. Es así que bueno, nos fuimos fogueando, ¿no?, en esta manera de construir a través de acciones directas, toma de edificios. Tomamos a lo largo de 3 años consecutivos 3 hipermercados, nos metimos adentro, bueno, y el mercado quedó tomado de alguna manera. Así que eso nos fue templando, bueno, y eso era la recuperación de nuestra dignidad, ¿no?, que no nos estaban regalando las cosas, sino que le íbamos a buscar, porque
es nuestra la cosa. Pero lo que podemos decir de que la experiencia se hizo popular, ¿no? O sea que aparecieron cualquier cantidad, digamos así, de como que la práctica y la forma organizativa se trasladó, digamos, a un montón de lugares de la provincia de Buenos Aires, donde nosotros en la Lima Alberón éramos 3, 4 movimientos y somos 18 movimientos, en el conurbano y en el interior. Pero después es como un método bueno, que se extendió a todos lados, ¿no? Algunos, bueno, muy ligados a relaciones institucionales, y ahora el mismo peronismo tiene su MTD, o sea, han creado su propio MTD, MTD Vita se llama, cosa que, bueno, indica ya hasta dónde llegan las cosas, ¿no? Es decir, somos muchos movimientos piqueteros y por ahí hay 3 fuertes diferencias o características. Una son, es decir, estos movimientos que fueron surgiendo desde los barrios como autoorganización y que se comienza a trabajar fuerte el tema de la autonomía. Otros que surgen más desde la mano de los partidos tradicionales de izquierda y que funcionan por ahí como la parte sindical, ¿no?, de estos partidos políticos. Y los que surgen con los sindicatos, ¿no? Como por ejemplo el caso del CTA. Esas por ahí son las... Después, bueno, dentro de estas mismas corrientes o de estas coordinaciones también surgen diferencias. Pero hoy existen, bueno, los partidos de izquierda casi todos tienen un movimiento piquetero. A pesar de que al comienzo nos decían, bueno, que éramos el lumpenaje, que éramos el sector atrasado, que éramos... funcionales a la política del gobierno porque nos vendíamos por un plan trabajar. Después, cuando ellos comenzaron a ver que de la experiencia de una radicalidad muy grande de lucha en el interior del país y en la provincia de Buenos Aires, como dijeron, bueno, no podemos quedar afuera, entonces formaron sus propios, casi tardíamente, ¿no? Sus propios movimientos de desocupados. En Europa la conocen a esta ya. Ah, pero no, en Europa no se consigue. Olor a goma quemada viene de los barrios de la hambruna. Llama el bombo y el piquete corta la ruta. Llamarada y humo negro sale en Chichispa y Reverbero. Ceniza los piqueteros. Para mi pueblo argentino, salud, la libertad y el trabajo, la dignidad de los libres del sur que tantas veces cantamos. Temen que se chamusque la historia. Dos cosas que les espanta, pueblo y memoria. Con un me duele de reuma llegan hasta los hipermercados a reclamar la comida los jubilados. Compadre, firmes frente a la gendarmería y en las ollas populares duerma la vida. Para mi pueblo argentino, salud, la libertad y el trabajo, la dignidad de los libres del sur que tantas veces cantamos. Yo en paz y hambriado soy la violencia y ellos armados hablan de paz. Yo en paz y hambriado soy la violencia y ellos armados hablan de paz. Yo en paz y hambriado soy la violencia y ellos armados hablan de paz.
La panadería es un proyecto bastante viejo del movimiento, por no decir el primero, ¿no? Y siempre se tuvo esta visión de, bueno, no solamente quedarnos con el plan, sino apostar a desarrollar talleres relacionados a las necesidades primarias y también, bueno, como para ir aprendiendo un oficio y ver cómo podíamos también, no sé, ganar en calidad de vida, ¿no? No sé, consiguiendo el pan más barato y ese tipo de cosas. Y las 4 horas es lo que te pide el gobierno como contraprestación de este subsidio que tenemos todos, ¿no? El tema de que, bueno, muchos compañeros, o sea, vamos más allá de eso, ¿no? Por el tema de que el taller salga para adelante, ¿no? De fortalecerlo, de desarrollar esto que nosotros entendemos como una economía solidaria, colectiva, ¿no? Primero era para los compañeros del MTD y bueno, después se fue creando un poquito más para el barrio. Claro, yo por ejemplo sí, aprendí lo que es el pan, las facturas y eso acá. Me acuerdo, una vez llegamos a hacer factura, creo que estábamos desalojados en ese momento, en un pozo en el piso. Cavamos un pocito así más o menos, de cuadrado, hicimos una fogatita, dejamos que quede la leña, pusimos una lata con factura, la tapamos, arriba con otra lata, ¿no? Y prendimos fuego ahí arriba. Y así se hizo la factura en el piso. Y así tuvimos, no sé, creo que un par de días. Hasta que conseguimos una cocina y algo, porque teníamos que estar en el invierno ahí abajo del frío, nos volvía loco. Pero... Un invierno así, con lluvia, viento, todo el día. No había un día de sol. Sí, bajo carpa. Acá el tema de que el oficio, no, el conocimiento no esté, ¿cómo se dice?, monopolizado, de que la relación entre todos los compañeros sea de igual a igual, hace que las cosas cambien, ¿no? Todos los compañeros que son panaderos y de oficio ya vienen antes, que te dicen que en una panadería, si vos entras como nuevo, estás mínimo un año limpiando lata. O sea, no haciendo nada, nunca tocas la masa durante un año. Y después recién empezás a pasarle la harina al panadero, ¿viste? Una cosa así. O sea, como una cuestión incluso muy jerárquica y muy egoísta con el tema del conocimiento. Y bueno, también hacemos al revés. Es el compañero panadero el que tiene el oficio y sabe, bueno, también tiene que pasar por las latas, así que la hacemos al revés nosotros. La hacemos rotativo. Donde, bueno, por ahí no tenemos plata, pero tenemos, no sé, nuestro trabajo. Y eso para nosotros vale un montón. Nos tenemos, entre los compañeros no tenemos también, y eso vale muchísimo también. Y bueno, apostar por ese lado. Y lo que no tenemos lo vamos a ir consiguiendo. Y hace un tiempito se vio de encarar todavía con más fuerza, porque bueno, el esfuerzo que veníamos haciendo era grande, pero que bueno, todavía no alcanzaba. Así que bueno, fue en ese momento cuando esta panadería se levantó, se armó el taller de cueros, prendas, varias huertas en todos los barrios. Está bueno, ahora cuando se casó. Hay un fondo común solidario que es del movimiento, de donde, bueno, junto con los otros barrios se junta y se hace todo un fondo común, ¿no? Después se llega a un momento de un espacio donde se llama planificación, ¿no? Donde nos juntamos compañeros de varios barrios, de las áreas como salud,
seguridad, qué sé yo, educación popular, qué sé yo, los chicos y todas las áreas, para ver qué necesidades vamos teniendo y bueno, y con la plata que tenemos, qué es lo que podemos hacer, ¿no? Y ahí, bueno, se va distribuyendo de acuerdo a las necesidades, no tanto de acuerdo a quién puso más o quién puso menos, porque por ahí hay barrios que son más grandes y por ahí hay más compañeros que pueden aportar, y barrios que son más chiquitos pueden aportar menos, pero eso no se mide, sino se fija justamente la necesidad, incluso al revés, ¿no? Se ve quién tiene más necesidad y a veces por ahí es los que menos están poniendo, ¿no? Porque bueno. En los distintos barrios hay un lugar que tenemos en común, nosotros le llamamos galpones, que es el lugar donde nos juntamos, es decir, bueno, donde funcionan algunos proyectos, nos juntamos para las asambleas, para los talleres, y son lugares donde funcionan las ollas populares. Nosotros, a diferencia de los comedores que gestiona el Estado, le llamamos ollas populares porque justamente funcionan con el esfuerzo de todos, ¿no? Las huertas comunitarias aportan, por ejemplo, verdura, la carne la conseguimos generalmente con la lucha, es decir, con la acción directa. Hemos, por ejemplo, a través de cortes de ruta, de ocupación de edificio, logrado subsidios para las carnes, o también hemos realizado acción directa contra lo frigorífico, que es donde, es decir, está la concentración de carne, y que generalmente la mejor carne la exportan, ¿no? Y bueno, acá no tenemos posibilidades de buena alimentación, así que hemos realizado muchas acciones directas contra lo frigorífico y hemos logrado en varias oportunidades, es decir, la posibilidad para sostener la olla. Y después del subsidio que cobramos todo, aportamos un poquitito y bueno, se potencia bastante la olla. Cada barrio del movimiento tiene una asamblea donde se deciden las cuestiones. Esas asambleas después van a una mesa, o sea, llegan delegados de barrio a una mesa donde se coordinan entre los distintos barrios la decisión de cada asamblea. Eso por un lado. Por el otro hay distintas áreas. Está el área de prensa, el área de talleres productivos, el área de salud, el área de economía. Entonces cada área tiene determinado poder de decisión, pero no puede pasar por sobre las asambleas. O sea, no sé cómo explicar, pero las asambleas son las que deciden las cuestiones políticas y las áreas son las que tratan de llevarlas a cabo. O sea, llevan la propuesta, cada delegado llevaría la propuesta de cada asamblea. Y una vez a la semana nos reunimos en una mesa que vienen compañeros de los distintos barrios, pueden ser rotativos, no tiene que ser necesariamente la misma persona, para hacer el enlace, ¿no?, de comunicación, de dificultades, de propuestas. Entonces esa dinámica, la mesa no es ejecutiva, o sea, no puede decir nada, a no ser en base a acuerdo o en momentos represivos que hay que tomar decisiones, pero siempre en base a acuerdos, ¿no? Si están los acuerdos y están las formas, ya. Solo en caso de represión, digamos, se actúa sin la consulta a la asamblea, pero hay un acuerdo para eso. No, sí, la mayoría de los compañeros participan de la asamblea. El 100% siempre está el 80 o el 90%. Claro, algunos porque por ahí hacen otra cosa, o estudian, o tienen que hacer otras cosas, entonces no pueden participar. No, sí, además en las decisiones casi siempre están todos. La cuestión de la participación. Sí. Y eso es algo que
que nosotros, una preocupación que tenemos siempre, ¿no? Desde que empezamos y hasta hoy la seguimos teniendo, el tema de que estamos tan acostumbrados a creer que el otro es el que sabe, que el que se paró adelante de la asamblea o el que está, digamos, dijo la palabra más linda, entonces hay que escucharlo a ese, ¿no? Porque tiene una terminología, una forma de hablar, y eso es algo que tenemos atravesado, ¿no? Por este sistema capitalista, ¿no? Que nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas, porque tenemos que ir tratando de romper eso. Nosotros el camino para ir rompiendo con esas actitudes, con esa forma de ver, es la educación popular. O sea, es como una asamblea, pero nada más que, por ejemplo, se hablaría algunos problemas que habrían en algunos talleres, una cosa así, los problemas del barrio. O temas que lo pongamos de acuerdo que queremos aprender o saber o charlar, un tema en común y bueno. Me acuerdo que iba corriendo con uno, iba al lado mío y me decía, ¿qué vamos a hacer ahora? Taller productivo, vamos a hacer centro cultural, no vamos a hacer artesanía, no sé qué, nos hicieron un pelota, ¿qué vamos a hacer ahora? Y me decía, va y mientras que los gases y los tiros. Éramos 159 de adentro, no había no quedó ni un milico. Aquí en mi casa había un madera un poquito más. ¿Qué pasó? ¿Que no salió usted? Bueno, pero para que te siga contando, me cortaste. Y ahí en la película dice bien el compañero Darío antes que lo mataran, ¿no? Que le hace una entrevista que a ella le molesta la inteligencia que tenemos nosotros, no quiere que nosotros tengamos un estudio, que estudiemos, que lo que ellos no están haciendo, claro. No hacemos nada, ¿no? Sí. Quedó. Ahí se quedó. Ese como Méndez que dijo, síganme, que no los voy a defraudar. Después dice, lo hace. Vamos bien, pero vamos mal. Ahora dice que le ayude. Mal. Avanzar ahí a salvarle. Estaba la madre de ella. ¿Querías decir algo más? Y ellos atacaron con las armas, porque era lo que tenían ellos. Pero, ¿saben por qué? Porque con nuestra cabeza, nuestro pensamiento. Nuestra cabeza. Y bueno, en los proyectos esto nos va a servir para cambiar el rumbo del sistema, que nosotros estamos en contra del sistema, hacer nuestros propios proyectos. A eso apuntamos, los proyectos que tenemos, para no algún día no depender más de ellos, sino que tener nuestro propio mercado, nuestro propio trabajo donde subsistir. ¿Pero y cuándo? Por eso mismo, seguir luchando y bueno. Yo propondría que las propuestas que salieron hoy las propongamos mañana al resto de la asamblea, a toda la asamblea, a ver qué les parece. Y discutirlas con todos. ¿Les parece? Compañeros, mañana 26 de junio y no podemos irnos sin recordar a los compañeros como lo hacemos siempre. ¡Darío y Maxi! ¡Presente! ¡Darío y Maxi! ¡Presente! ¡Nos vemos, compañeros! ¡Piquetero, carajo! ¡Piquetero, carajo! ¡Piquetero, carajo! ¡Piquetero! Desde lo más chiquito se puede hacer educación popular hasta lo más grande. Se puede hacer el aprender entre todos a hacer zapatos, como se puede aprender entre todos hacer un análisis político entre todos. Eso vendría a ser educación popular, como yo lo entiendo, ¿no? Sí, más o menos eso. Sí, para profundizar también un poco los problemas del barrio. Claro. Por ejemplo, nosotros decimos que no creemos en ningún partido político y esto sale no de una línea de movimiento verticalista, sino desde educación popular es una conclusión que llegamos entre todos. Donde ya la forma, digamos, de aprender y de enseñar, ese proceso de aprendizaje y enseñanza o enseñaje, como llaman los educadores populares, no es, digamos, vertical, sino que es horizontal, digamos.
el conocimiento se produce entre todos, ¿no? Entre todos los compañeros se propone un tema y se trata de buscar formas que garanticen la participación masiva de los compañeros, que todos los compañeros puedan opinar, que den su opinión por mínima o máxima que sea, ¿no? Que digan 2 palabras, o que digan 20, o que digan... Es una forma de atacar el tema de la no participación en el movimiento, ¿no? Bueno, la educación popular también nos sirve para eso, para empezar a practicar la horizontalidad y entenderla. O sea, no, para entender que ni un compañero es más que otro y cosas Ni así. que un compañero puede decidir por todos, por ejemplo. Una cosa así. O sea, empezar a entender cómo podemos trabajar en lo colectivo. Es lógico. O sea, nosotros decimos somos horizontales, pero si en la asamblea hay 2 o 3 que hablan siempre, digamos, los otros no van a querer participar, entonces la horizontalidad quedaría de una manera, en una ficción, no sería tal. La cuestión es de los dos lados. Aquellos que esperan que alguien venga y le diga la precisa en una asamblea, y aquel que cree tener la precisa y va y siempre habla. De las dos partes, y esa es una de las luchas que tenemos nosotros internas, ¿no? De ir rompiendo con esto, ¿no? Pues si no quedaría como que, bueno, hay un sector, hay una parte de los compañeros que esperan de aquel que tiene otra terminología y esperan de ese. Mientras que el que tiene esa terminología también tenemos que ir cambiando, ¿no? Sí, Es decir, 2 o 3 hablan, fundamentan, y después dicen, bueno, a ver qué están todos de acuerdo, sí o no. Y el compañero solamente tiene para decir sí o no, y no fundamentó y bueno, por eso la educación popular tiende a desarticular estos métodos, digamos, del sí o no, del votemos todos a ver si estamos de acuerdo, y a generar participación en la mayoría. Es un proceso lento, por supuesto, no es algo que se construye de un día para el otro. En realidad tratamos de tomar las decisiones, digamos, de sentir entre todos que, bueno, que la decisión que se toma es como, bueno, la mejor que se podría tomar en ese momento, ¿no? Cuando las cosas se tienen que votar, pareciera como que, bueno, uno gana y otro pierde, ¿no? Y quizás sería como tratar de llegar a un acuerdo entre las distintas posturas que hay, pensando en cuál sería la mejor para ese momento. Creo que a veces cuando es la votación queda esa sensación, ¿no? Si fuera como, bueno, este bando o este, y polarizar las cosas, cuando nunca es o una cosa o la otra, sino, bueno, hay un montón de variantes, de matices, y van a ver cómo se resuelve. Los que estaban por el tema del voto decían que el consenso era la dictadura de la minoría, y los que estaban por el consenso decían que el voto era la dictadura de las mayorías, ¿no es cierto? Es una discusión que siempre existió. Entonces nosotros tomamos el tema del consenso, preferimos que, digamos, que todos los compañeros estén de acuerdo. Por supuesto, cuando las cosas se traban, en última, digamos, no hay consenso entre los compañeros, se vuelve a la discusión, pero muchas veces tuvimos que votar. La mayoría. O sea que se aprueba corte de ruta de la asamblea. Claro. Claro. Bueno, compañero, muy bien. Entonces Con lo que decíamos del tema de la comunidad, acá en el conurbano bonaerense, por ahí, lo que más cuesta es eso, recobrar ese sentido de comunidad. Digamos. En la provincia la gente todavía lo tiene por la dinámica que viven, ¿no? En los pueblos del interior, pero acá, primero por toda la historia que tenemos, la historia de marginalidad que vive la gente en el conurbano bonaerense, la historia de sumisión, digamos, de represión, de opresión, hace que cada uno se vaya aislando. El desarraigo. El desarraigo, la mayoría son personas que vienen del interior acá. Y acá se encuentran con otro mundo. Son personas que vinieron con el sueño de comprarse una casa o de juntar plata para volverse al interior y terminaron viviendo en un asentamiento, en una villa, en un ranchito, y ahí terminaron naciendo sus hijos, sus nietos, y todo eso provoca un aislamiento en la gente. Y esas relaciones, las relaciones humanas entre los seres, se va deteriorando totalmente en el conurbano bonaerense. Entonces retomar ese sentido de comunidad es lo más difícil, ¿no? Sí, antes era todo campo esto, y en donde, bueno, familias donde no tenían dónde
dónde vivir, bueno, se fueron tomando estas tierras, y donde fue saliendo esto, lo que es un barrio, fue creciendo a poquito. Hay zonas donde sí, las casas son precarias. Ajá. Sí, por ejemplo, en una de las que vivo yo es una casilla de madera, por ejemplo. Ajá. No, me carga porque en donde vivo yo, donde llueve mucho, se inunda. Y el agua te llega a dar bella hasta la cintura. En realidad las familias en el barrio ya están teniendo la tercera generación de desocupados, ¿no? Eso ya te cambia, digamos, primero te cambia, digamos, ya los parámetros, ya no es conseguir un trabajo o lo que sea, pero también esto, ¿no? El proyectarse uno mismo como persona te rompe, porque ya ni siquiera te proyectas como trabajo, que bueno, uno puede ya, era en otro momento de la historia. Ahora es no proyectarte para nada, ¿no? ¿Se entiende lo que es proyectarte? Entonces sí, es momento, nosotros estamos todos desocupados, todos desocupados. Para este sistema no nos proyectamos nada, yo no me proyecto una carrera para ejercerla dentro del sistema, ni un laburo para ejercerlo dentro del sistema, pero sí un proyecto colectivo por fuera de este sistema. Eso es interesante, digamos. Cuando el sistema te está mostrando que vos como desocupado hoy ya no tenés cabida en ningún lado, estás excluido, nosotros decimos sí, en esta sociedad que nosotros estamos construyendo, en esta que queremos hacer, que estamos viviendo hoy mismo, sí, acá tenés cabida. Y mucho más libre. El capitalismo de alguna manera ha socializado el deseo del progreso, lo que es la felicidad y el progreso, y eso es muy fuerte, ¿no? Aún en los barrios más pobres existe como un imaginario diciendo, bueno, ¿qué es la felicidad? La felicidad, bueno, es tener cosas, o sea, adquirir cosas materiales, entonces es muy fuerte eso. Sacarte la lotería. Sacarte la lotería, bueno, la salvación, te salvás. O si tener un buen cuerpo, ser modelo, por ejemplo. Pero eso va a venir de afuera, ¿no? Como que... Sí, igual también está como el tema del esfuerzo personal, como si eso fuera a solucionar una situación que en realidad es mucho más de fondo, ¿no? Es estructural. Entonces nuestra lucha no significa querer volver al capitalismo, al estado de bienestar, es mucho más que eso. Decimos cambio social, y cambio social para nosotros es otra cosa, ¿no? Y eso significa es decir, no recuperar las instituciones, no recuperar, por ejemplo, que a mí me produce, me genera así como un sentimiento de mucha libertad, por ejemplo, es decir, pensar esto de que no quiero volver a una fábrica, no quiero volver a trabajar en una institución, sino pensar en de qué manera crear espacios nuevos, alternativas, ¿no? Donde realmente estos cambios se vayan produciendo. Durante estos 6 años fuimos descubriendo otros valores con respecto al trabajo, por ejemplo. Es decir, el trabajo para nosotros ya no lo entendemos en la relación de explotación. Es decir, el patrón y el obrero, y que bueno, que a través de esa explotación hay que ir recuperando las reivindicaciones obreras y todo eso, sino que pensamos o entendemos y tratamos de practicar el trabajo como algo creativo, es decir, aquello que desde todos los días tenemos la posibilidad de transformar la realidad en la que vivimos, ¿no? Tampoco creemos en la autoexplotación, ni una cosa ni otra. Tampoco vamos a trabajar nosotros para autoexplotarnos 10 horas por día, porque la explotación de ninguna manera, ni por el otro ni por nosotros mismos. Claro, por ahí nosotros hemos roto con el tema de la inclusión, no luchamos por la inclusión. Y creemos que el capitalismo precisamente no está para eso, para incluir. Bueno, tal vez sí, porque es una forma de disciplinamiento social. Perón, en los buenos tiempos de la industria argentina, decía del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, que es una manera de disciplinamiento también. En el proceso de las luchas, muchos hoy están luchando, bueno, por la cuestión de la inclusión. En estos momentos es lo más fuerte, el tema de buscar institucionalizar la protesta social y cooptar los movimientos, ¿no? Y la criminalización de la pobreza, por otro lado. Acá se da. A los movimientos, a las organizaciones de lucha, las cooptamos. Entonces, ¿quiénes quedan para ellos? ¿Quiénes son con los que hay que terminar? Aquel, el feo, el negro, el sucio, el pobre. Porque a esto ya está, a los luchadores populares los tenemos. Pero hay toda... Los delincuentes. Claro, la delincuencia, lo que ellos llaman la delincuencia, a esos hay que barrerlos también. Entonces, por eso militarizan el conurbano bonaerense. Llenan de gendarmería, de infantería, de cuanta fuerza, cuanta fuerza de seguridad se les ocurra, el conurbano bonaerense y las zonas más complicadas para ellos, ¿no? Digamos, las zonas más marginales, las zonas más pobres, ¿no? Ahí entra, porque ellos ven
la base social, digamos, de la protesta la ven ahí, en la pobreza. Y también se está trabajando, que es otra cara de la represión, el tema del consenso social a través de la prensa, a través de, es decir, este gobierno inclusive está trabajando fuerte reivindicaciones que se venían peleando, como por ejemplo el tema de la Corte Suprema, el tema de, es decir, proyectos productivos, autoorganización, es decir, está dando respuesta a esas demandas, y justamente tiene que ver con esto de controlar a las organizaciones. En realidad damos respuesta fantasma, ¿no? Porque ahora los militares salieron libres. Claro. Los proyectos productivos también, no sé, gastan más propaganda que la plata que da. Sí, es una payasada. Salieron libres también. Sí. Otra cosa que se ve, por ejemplo, es que hablan de vamos a condenar a los genocidas del pasado y los que mataron a los compañeros en Corrientes. Pero estamos hablando de la democracia. Los asesinos de Teresa Rodríguez, de Víctor Choque, de Carlos Santillán en Salta, de Aníbal Verón, de Darío Santillán y de Maxi, de Javier Barrionó, están todos en libertad. ¿De qué justicia hablan? Por eso nosotros vemos que esto de las leyes de impunidad y todo esto es una cortina. Si los milicos que mataron a Pocho, con una coartada re simple, el que disparó no tenía la culpa porque recibía la orden del otro que estaba arriba del coche, pero el que estaba arriba del coche no apretó el arma, por lo tanto ninguno de los dos es responsable. Entonces, jueces que son capaces de inventar esa, digamos, ¿cómo se llama?, chanchullo legales para dejar libre a 2 milicos, digamos, de menor rango, un sargento y chanchullo, trampas, esas sinvergüencías, para dejar libre a 2 milicos de menor rango. Imaginátelos a esos mismos jueces o a un juez con un milico de la dictadura, con un peso de la dictadura. ¿Qué van a hacer? ¿Qué los van a juzgar? ¿Nosotros en serio somos tan ingenuos de creer que van a juzgar a estos milicos que tienen preso de la dictadura? La cara de borracho que tenés, una alegría tener una sonrisa. No, la realidad es que el momento de captación va a ser muy fuerte y de verticalización de los movimientos, ¿no? Que ya venía ese proceso. Y es notable como muchos movimientos, hoy son parte del gobierno. Y los movimientos que presenten características distintas, seguramente no creo que va a haber mucha tolerancia para eso. Porque el consenso social va a ser, si está dando todo, es un buen presidente que quieren que vengan los militares. Acá en Argentina siempre estuvimos presos de eso, ¿no? Decían los compañeros. Alfonsín decía, si no cuidamos la democracia, vienen los militares. Menem decía, si me voy yo, se pierde la estabilidad. Y siempre fuimos, de alguna manera, rehenes de estas lógicas que lo único que terminaron beneficiados fueron los de siempre, la casta política, militar y empresarial en Argentina. Mientras que las grandes poblaciones han quedado en una situación de hambre y miseria como nunca, ¿no? En la historia se dio. A veces dicen que somos un poco negativos en nuestro análisis, pero por lo menos la realidad nos ha enseñado a que nada bueno viene de estos sectores, ¿no? Y que hay que, por lo menos para nosotros, prepararnos en este tiempo, que hay menos intensidad de lucha, prepararnos bien para una próxima etapa que seguramente se va a dar en Argentina, de profundización de la crisis, porque pensar que Argentina puede ser un país como lo fue el peronismo, el 45, de un estado de bienestar, hoy en Latinoamérica eso no. Está pasando información. Que dijo que es el coro de... Donde guardo la utopía que me acompaña de siempre. Parece que no es moderno pensar un poco en la gente. Es mejor la hipocresía para el carnet de decente. Olvidaron los asesinos la miseria de mi gente, porque no es civilizado hablar mal de un presidente. Eso es cosa del pasado, no de este feliz presente, donde todos consumimos, por supuesto en libertad, los frutos globalizados que nos brinda el capital, no como aquel viejo lobo que se apellidaba Marx. No como aquel viejo lobo que se apellidaba mal. Como el karma del vencido, llevó una estrella en la frente, y otros que ayer la seguían me tildan de impertinente. Claro, ya no son cualquiera, ahora son dirigentes.
con la verdad por delante, la historia pide revancha. Ya nos deben 1000 perdones los que andan a pata ancha, mancillando los destinos de una multitud honrada, mancillando los destinos de una multitud honrada. Pero está desencantada nuestra élite intelectual, pues dicen que ya no sirve esta lucha popular. En estos tiempos modernos lo que vale es negociar. Como si, por mi parte tengo claro que detrás del mostrador, el mercado de los hombres, habita un explotador. No me vengan con migajas, quiero la liberación. Me quedaré hasta el final con esta utopía mía, y con las banderas rotas seguiré la travesía. No nací para cordero ni pa' peón de policía, no nací para cordero ni pa' peón de policía. Pero está desencantada nuestra élite intelectual, pues dicen que ya no sirve esta lucha popular.